Buenas tardes compañeros, continuando con la clase número 8, ahora vamos a tratar la digestión y absorción de lípidos. Después de esta clase, por favor, comenzamos a coordinar el segundo parcial. Entonces vamos a hablar de todo lo que son lípidos y vemos que el colesterol cuando está libre en plasma se llama colesterol y cuando está almacenado en tejidos está combinado con ácidos grasos de cadena larga y a eso es lo que nosotros le llamamos éster de colesterilo. Entonces colesterol de forma libre, éster de colesterilo cuando está almacenado en tejidos. Entonces sabemos que el colesterol, al ser un lípido, es anfipático, ¿no es cierto? Y es un componente estructural esencial de las membranas plasmáticas y de la capa externa de las lipoproteínas plasmáticas. Segundo punto, se sintetiza a partir del acetil-CoA y es precursor de todos los otros esteroides, como habíamos visto en la clase de eicosanoides. ¿Lo recuerdan? Entonces tenemos a los corticoides, hormonas sexuales, ácidos biliares y vitamina D. La LDL plasmática que nosotros sabemos es el vehículo de captación de colesterol y éster de colesterilo en muchos tejidos. Acuérdense que la LDL es cuál, la buena o la mala, pues es la mala, ¿no es cierto? Entonces es el vehículo de captación de colesterol y éster de colesterilo en muchos tejidos y esta LDL es la que lo lleve hacia el corazón. Por eso el aumento de esta LDL es malo en el organismo. Entonces, por favor, cuando tenemos el colesterol libre y es extraído de los tejidos, ¿no es cierto? El HDL plasmática la lleva al hígado y por ese lado se produce la eliminación. Por eso la HDL es buena, es la grasa buena, ¿no es cierto? La eliminación la podemos hacer sin transformación o en conversión de ácidos biliares, lo que nosotros llamamos el transporte inverso del colesterol. Y entonces vamos a ver la síntesis de colesterol, cómo se hace, ¿no es cierto? Y la vamos a dividir en 5 etapas, que es pregunta de examen, por favor. Y la primera etapa es la síntesis de mevalonato. La segunda es formación de unidades isopretenoides. Es importante que al momento del examen lo pongamos en el orden que está. Entonces la 1 es síntesis de mevalonato, 2 formación de unidades isopretenoides, 3 formación de escualeno. ¿Se acuerdan el escualeno de dónde viene? ¿De qué hidrocarburo? De ahí tenemos la formación del anosterol y por último la formación de colesterol. Entonces comenzamos la síntesis de mevalonato, primer punto. Comenzamos con 2-acetil-CoA, por favor, y por medio de una tiolasa sacamos una de las CoA, de las enzimas CoA, por favor, y hacemos aceto-acetil-CoA. Segundo punto. Después, por medio de la hidroximetil-glutaryl-CoA sintasa, que es HMG-CoA sintasa, en el examen lo podemos poner también como abreviatura. Seguimos sacando la segunda coenzima A y vamos a hacer 3-hidroxi, 3-metil-glutaryl-CoA o HMG-CoA. De aquí, por medio, por favor, de la HMG-CoA reductasa o hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, vamos a obtener el mevalonato. Quiero que vean una cosa importante aquí, y es que en este punto, cuando nosotros tenemos hipercolesterolemia, por lo general le recetamos a los pacientes estatina o simvastatina. Entonces, ¿dónde va a cortar este tipo de medicación? Aquí, a la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa. Y eso es importante para que ustedes, por favor, lo vean a partir de en farmacología. Siguiente punto, nosotros tenemos a la síntesis de isopretenoides activados y entonces estos aquí se utiliza, es formación de lances de alta energía. Cuando nosotros hablamos de energía, ¿hablamos de quién? De ATP. Nos quedamos en el mevalonato y por medio de una mevalonato quinasa más ATP obtenemos la 5-fosfo mevalonato más ADP. Sabemos por qué 5, porque está en el carbono 5 el fósforo. De ahí por una fosfomevalonato quinasa más ATP obtenemos 5-piro-fosfomevalonato. Si lo vemos, sigue estando en el carbono 5
y en el carbono, en el último carbono, por eso es piro. De ahí de las 5 pirofosfomevalonato por medio de una pirofosfomevalonato quinasa más ATP hace 3 fosfo, 5 pirofosfomevalonato. Quiere decir que aparte de eso, la tenemos un fósforo en el carbono número 3. Aquí va a haber una descarboxilación, ¿no es cierto? Vamos a sacar dióxido de carbono y vamos a sacar obviamente un fósforo y se van a transformar en isopentil pirofosfato y de dimetalil pirofosfato, que estos son los isopretenoides activados. Estos son isómeros, ya sabemos que son, qué significa ser isómero. Entonces, por medio de las isomerasas, nosotros podemos transformar el isopentil pirofosfato en dimetalil pirofosfato y de dimetalil pirofosfato en isopentil pirofosfato. Siguiente etapa. Tenemos cuál era la formación del escualeno, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos la dimetalil pirofosfato y se acuerdan del isopentil pirofosfato por medio de una preniltransferasa que va de cabeza a cola en la condensación y libera los fósforos, obtenemos geranil pirofosfato. Del geranil pirofosfato por una nueva preniltransferasa, ¿no es cierto?, obtenemos, liberamos, seguimos liberando fósforo, por favor, y formamos la farnesil pirofosfato. Obviamente la preniltransferasa actúa sobre el geranil y sobre el isopentil. Después, por medio de la farnesil pirofosfato, por medio de una escualenosintasa más NADPH, por favor, obtenemos NADP, liberamos los dos últimos fósforos y tenemos la formación del escualeno. Recuerden, por favor, cuál es el hidrocarburo del cual se viene el escualeno. Después del escualeno, tenemos por medio de la escualeno monooxigenasa más NADPH, se libera NADP y hace escualeno 2,3 epóxido. Este escualeno 2,3 epóxido, por muchas reacciones, ¿no es cierto?, por muchas ciclaciones, vamos a obtener el anosterol y por último el colesterol, diferentes reacciones. Aquí ustedes tienen que ver que el escualeno 2,3 epóxido también va a ser ergosterol, que es de los hongos, y estigmasterol, que es de las plantas. Pero quien nos interesa es de los animales por medio de varias ciclaciones o ciclasas. Y este es el resumen, obviamente, de la formación de colesterol. Aquí ustedes tienen la formación de colesterol. Todos los pasos que habíamos nombrado están aquí. Al último, el anosterol por medio de demetilaciones, descarboxilaciones, migraciones, reducciones de dobles enlaces, ¿no es cierto? Hacemos colesterol, pero lo que, como siempre yo les digo, lo importante es que sepamos lo básico, lo claro, para que ustedes tengan no mucha confusión en todo lo que son las clases. Listo, entonces vamos a hacer ahora digestión y absorción de lípidos. Vamos a comenzar primero que los lípidos que están en la dieta son importantes, las fuentes de energía, obviamente que aportan ácidos grasos esenciales, las vitaminas, acuérdense también que hay vitaminas lipodependientes. Y estos lípidos son precursores de varios derivados lipídicos. ¿Cuáles son las principales fuentes de lípidos de la digestión y la absorción? Sabemos que son triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. ¿De qué depende la eficiencia de la absorción? Obviamente del tipo de lípido. Entonces siempre recordemos que el 95% de lo que son triglicéridos y fosfolípidos se absorben y solamente el 30-60% de colesterol. Entonces ya sabemos que el colesterol es una grasa pesada y muy difícil de absorber. ¿Y qué es lo que pasa a ustedes? Y no sé si les ha pasado que cuando comen muchísima grasa, luego les puede dar una diarrea. ¿Por qué? Porque obviamente el colesterol no se ha absorbido, ¿no es cierto? La etapa digestiva requiere una interfase hidrofóbica y hidrofílica. ¿Por qué? Porque son anfipáticos. Entonces, los lípidos en nuestra dieta son los más abundantes, son triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. Obviamente, aquí es algo importante y es pregunta de examen. Nuestro organismo puede sintetizar casi todos los lípidos, excepto
los que necesitan ácidos grasos esenciales como el ácido linoleico y el araquidónico. Recuerden que el araquidónico vienen todas las vías de ciclooxigenasa y lipoxigenasa. Entonces, cuando nosotros hablamos de digestión y absorción de las grasas, los triglicéridos proceden de tres orígenes distintos. ¿Cuáles son estos? La alimentación, la biosíntesis de nuevo y las reservas existentes en los adipocitos. Entonces, vamos a ver un poco de la digestión. Obviamente hay muy poca digestión en la boca y en el estómago. En la boca tenemos la amilasa salival o tialina, ¿no es cierto? Y en el estómago tenemos el ácido clorhídrico y la pepsina, ¿no es cierto? Tenemos las lipasas lingual y gástrica, pero obviamente la principal digestión de los lípidos se hace en intestino. Esto es pregunta de examen, los tipos de digestión de lípidos. Obviamente tenemos un tipo 1 que es solo solubilización micelar, ya sabemos que es la solubilización y ya sabemos que son las micelas. Y obviamente aquí, ¿cuáles se digieren? El colesterol y las vitaminas liposolubles, la D, la E, la K y la A. La tipo 2 es solo hidrólisis, ¿no es cierto? Y aquí en cambio nosotros vamos a digerir a los triglicéridos con ácidos de cadena mediana. Y el tipo 3 es las dos, solubilización e hidrólisis. Aquí tenemos a los demás, a triglicéridos, fosfolípidos y los ésteres de colesterol que tienen ácidos grasos de cadena larga. Entonces el tipo 3 es la más completa para la digestión. ¿Cuáles son las enzimas involucradas? Este tipo de digestión de los lípidos no le vamos a hacer mucho hincapié, sino a mencionar levemente porque tenemos un capítulo también importante. Aquí las enzimas son la lipasa, que viene del páncreas, la isomerasa, que viene del intestino, la colesterolasa, que es del páncreas, y nuestra principal enzima, que es la fosfolipasa 2, que ya lo habíamos hablado, ¿no es cierto? Que por medio de ella obtenemos todo lo que es los eicosanoides. Hablando de la digestión de triglicéridos, tenemos también fases a nivel gástrico. Entonces, en la fase gástrica tenemos la emulsificación mecánica y la lipólisis enzimática por la lipasa gástrica. ¿Qué significa la emulsificación mecánica? Entonces, esta emulsificación es causada por la peristalsis que tienen los lípidos, en general las grasas, contra el píloro cerrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es emulsificar las partículas lipídicas. Y la digestión se hace por medio de la lipasa gástrica, obviamente, que es resistente a la pepsina y tiene un amplio rango de pH. Esta lipasa actúa sobre los enlaces éster y libera ácidos grasos y diglicéridos, acuérdense, y esta es el 10 al 30% de la digestión lipídica. Tenemos la fase intestinal, que tiene los eventos luminales, es decir, dentro del lumen del intestino. Aquí se da la digestión por medio de la lipasa pancreática, que es casi siempre el 100% de la digestión de todas las moléculas del cuerpo. Tenemos la solubilización micelar y la difusión. Una vez que haya difundido de la luz hacia el evento, a la mucosa, ¿qué se da aquí? La captación, la resíntesis lipídica, formación de kilomicrones, y estos kilomicrones, que son realmente como se absorben en el cuerpo, los lípidos, pues obviamente se va a la secreción linfática. Una cosa importante es que los lípidos que son digeridos en el intestino por la lipasa pancreática son ayudados, esta lipasa pancreática, ¿por quién? Por las sales biliares. Acuérdense que las sales biliares es la digestión de los lípidos. Entonces, como ustedes ven aquí, tenemos el glóbulo de grasa, viene el efecto mecánico, las sales biliares le ayudan a la lipasa pancreática para que se formen monoglicéridos y ácidos grasos. Entonces vamos a hablar un poco de la lipasa pancreática, por favor. La lipasa pancreática es la principal enzima de la digestión de triglicéridos, pregunta de examen, que se da en el yeyuno proximal. 2, se secreta en forma activa, no como por enzima, como tenemos algunas otras enzimas. Funciona un pH óptimo de 6 a 7 en presencia de colipasa.
Esta lipasa pancreática actúa rápidamente en interfaz hidrofóbica hidrofílica, que ya lo habíamos avisado, y esta lipasa pancreática se estabiliza en una interfase aceite-agua gracias a una enzima llamada la colipasa y los ácidos grasos libres. Entonces vamos a hablar un poco de la función de los ácidos biliares. ¿Qué es lo que hacen los ácidos biliares? Aumentan la función de la lipasa pancreática. ¿Cómo? Reduciendo la tensión superficial de los lípidos, es decir, los ácidos biliares le aflojan la grasa. ¿Para qué? Para que puedan ser emulsificados. ¿No es cierto? Como les digo, contribuyen a dispersar los lípidos en pequeñas partículas y por lo tanto esto permite que haya más superficie para que actúe la lipasa. ¿Qué más hacen los ácidos biliares? Favorece la absorción de vitaminas liposolubles y actúan y estimulan la producción de bilis y esto produce una acción coleréctica. Una cosa importante que dice aquí es que no es indispensable la digestión total de las grasas, porque también estas pueden atravesar las membranas y esto sí es que se produce una emulsificación o emulsión fina. Las sustancias que no se degradan totalmente atraviesan las membranas y son hidrolizadas por los enterocitos. Y en estas células intestinales se sintetizan nuevamente para hacer triacilglicéridos. Las sustancias sin degradar totalmente son monoacilglicéridos. La absorción del colesterol se da en el intestino y este colesterol se une a los kilomicrones o puede ser ésteres de colesterilo con ácidos grasos, eso ya lo sabemos. Entonces, habíamos hablado, miren las micelas, viene la lipasa pancreática, forma glicerol, ácidos grasos, monoacil y diacilglicéridos. Una cosa importante es que los lípidos que provienen de la dieta y que son sintetizados en el hígado o liberados por el tejido adiposo, tienen que ser trasladados hacia los tejidos por medio de unas proteínas, porque son insolubles en agua. Estas proteínas se llaman las apolipoproteínas y una vez unida con los lípidos hacen lipoproteínas, son las famosas lipoproteínas. Entonces, para degradar una lipoproteína, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar una enzima. ¿Cómo se llamará la enzima? Una lipoproteína lipasa. Esta lipoproteína lipasa se encuentra en los músculos esqueléticos y cardíacos, en los tejidos adiposos, la glándula mamaria y otros tejidos, pero importante, no está en el hígado. Estas lipoproteínas están ancladas a las proteoglicanos. Recordamos qué significa que son los proteoglicanos, son carbohidratos grandes y estos se encuentran en las células endoteliales. La lipoproteína lipasa requiere de fosfolípidos y de apolipoproteína C tipo 2. ¿Qué hacen las lipoproteínas lipasas? Forman glicerol y ácidos grasos libres a partir de los triglicéridos y estos ácidos grasos libres que ellos liberan son incorporados a los tejidos. Y entonces aquí tenemos una diapositiva muy importante que siempre les menciono que es pregunta de examen y es que de dónde vienen y cuál es la función de las lipoproteínas. Tenemos a los kilomicrones, que los kilomicrones son de origen intestinal y transportan únicamente lípidos de la dieta. VLDL, lipoproteína de muy baja densidad, tienen origen hepático y transportan los lípidos endógenos, por favor, fundamentalmente los triacilglicéridos. La IDL es una lipoproteína de densidad intermedia, que su origen es de la VLDL, ¿por medio de quién? De la lipoproteína lipasa. Ahí es donde nosotros vemos cómo actúa esta enzima. La LDL es una lipoproteína de densidad baja y esta viene de la IDL. ¿Qué hace esta? La LDL, el transporte de colesterol, miren, del hígado a los tejidos. Por eso la LDL es mala.
Y la HDL es una lipoproteína de densidad muy alta, tiene un origen intestinal y hepático y transportan el colesterol desde los tejidos al hígado o en reverso para poder hacer el metabolismo de los VLDL y los kilomicrones. Entonces quiero que tomen en cuenta, miren cómo son los kilomicrones, que están llenos de triacilglicéridos. El VLDL ya solo tiene la mitad. El LDL, miren cómo tienen ésteres de colesterol. Y en cambio el HDL tiene que muchas proteínas. Por eso es importante, lo habíamos mencionado, que por eso es la grasa buena. Tenemos unos kilomicrones remanentes. ¿Qué quiere decir? Que son kilomicrones que no han sido digeridos. Entonces, la lipoproteína lipasa se pierde el 90% de los triacilglicéridos, ya de los kilomicrones, pero el 10% se transforman ¿qué? En remanentes. Estos remanentes es como quien dice lo que queda, y estos son enriquecidos ¿qué? En colesterol y ésteres de colesterol. En el hígado, la lipasa hepática que se encuentra en las superficies de las células hidroliza los triacilglicéridos que quedan y los fosfolípidos, o sea, el 10% que queda. Estos remanentes son captados por el hígado y por medio de una endocitosis, obviamente se llevan hacia el exterior o hacia el receptor. Una vez que el colesterol está afuera, que habíamos hablado de que lo hace esta enzima, la lipasa hepática, ¿no es cierto? Se incorpora ¿quién? Al HDL y se esterifica ¿por quién? Por la lecitina colesterol aciltransferasa o llamada LCAT. Este LCAT forma un éster de colesterol. ¿Entre quién? Entre el colesterol y la lecitina. Acuérdense que la lecitina es también llamada fosfatidilcolina, y este se concentra en el centro de la partícula de HDL. La HDL remueve el colesterol sobrante de las células y lo lleva al hígado, y de esta manera nosotros podemos seguir degradando los lípidos que habían quedado remanentes. Y esto, miren, como les digo, es beneficioso porque así evita que se acumule el colesterol. Aquí tengo un resumen de las rutas del metabolismo de los lípidos. Tenemos la síntesis de ácidos grasos que habíamos visto, la beta-oxidación de los ácidos grasos, la lipogénesis, es la síntesis de triacilglicéridos, la lipólisis, la degradación. La cetogénesis todavía no la vamos a ver, pero forma parte también del metabolismo de los lípidos, y la síntesis de colesterol, sales biliares y hormonas esteroides. Aquí les traigo un resumen más o menos de la digestión y absorción de lípidos. Tenemos que las sales biliares emulsifican las grasas y forman micelas. Vienen las lipasas intestinales y degradan los triglicéridos. Los ácidos grasos, que son productos de esta digestión, son tomados por la mucosa intestinal y convertidos en triacilglicéridos, ¿no es cierto? Los ácidos grasos, los triacilglicéridos son incorporados ¿a quién? Al colesterol y a polipoproteínas, y forman que los kilomicrones, que es la única forma que nosotros podemos absorber. Los kilomicrones viajan por el sistema linfático y hacia los tejidos. Ahí está ¿quién? La lipoproteína lipasa, que es activada por la polipoproteína C y convierte a los triacilglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos entran a la célula y son oxidados, ¿no es cierto?, como combustibles o reesterificados para almacenamiento. Bueno, chicos, esto es todo cuanto puedo decir. Ya saben, cualquier duda, estoy a la orden. Por favor, después de esta clase comenzamos a planificar ya nuestro segundo examen, que seguramente será la próxima semana. Pónganse de acuerdo. Buena tarde y bendiciones.